Una cosa que es importante darse cuenta es que la derivada de f es una función. Entonces hoy vamos a hablar de la derivada como función. De f es la función f', ¿sí? f' de x, otra vez voy a escribir la definición, es el límite, por ejemplo, cuando y tiende a x, de f de y menos f de x sobre y menos x. O es el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? Y es la tasa de cambio instantánea de f respecto a x en x. ¿Listo? Entonces vamos a aprender sobre todo, a interpretar los valores de f' y a estimar los valores de f' a partir de gráficas, fórmulas y tablas. ¿Listo? A partir de fórmulas, por ahora, la derivada se va a calcular como un límite, ¿cierto? Entonces aquí tengo una función que es la función y igual a x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado es una parábola y le voy a calcular la derivada en cada punto, ¿sí? Para eso voy a usar la definición que tenía, voy a usar esta definición, ¿sí? F de x más h menos f de x sobre h. Es el límite. ¿Listo? Entonces por ahora yo lo que quiero que se den cuenta es que para cada valor diferente de x ese límite da una cosa diferente, ¿sí? Para cada valor diferente de x lo que yo estoy haciendo es calculando la pendiente de la recta tangente en x. Entonces para x igual a 7.05, x es 7.05 está por acá, calculo el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ese límite en ese caso me da 14.1, ¿sí? Me da positivo porque la pendiente de la recta tangente es positiva, ¿sí? A medida que x es más cercano a 0, la pendiente es menos pendiente. Perdón, la recta es menos pendiente, la pendiente disminuye, ahí ya la pendiente es 4.9, la derivada en x igual a 2.45 es 4.9. En x igual a 0, por ejemplo, en x igual a 0, la tangente de la curva es horizontal, por tanto la derivada ahí es 0. Y ahí yo lo que estoy calculando es el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado sobre h, queda 0. Para x negativos, la pendiente es negativa. Entonces la derivada ahí da menos 15.8, por ejemplo. En una función, por ejemplo, las funciones lineales tienen derivada constante. Esta función, que es la función valor absoluto, tiene derivada constante por tramos. Para todos los números negativos, la recta tangente coincide con la curva de la función y la pendiente es menos 1. Para todos los x positivos, la pendiente es más 1, ¿sí? Ese límite evaluado en cualquier x positivo siempre da 1, en cualquier x negativo siempre da menos 1. En x igual a 0, vamos a ver en un momentico que la recta tangente no está definida. Entonces ahí la derivada no está definida, ¿sí? La función tangente inversa tiene algo particular. La función tangente inversa tiene unas asíntotas horizontales, ¿cierto? Para x muy grandes, la función tiende al valor de pi medios. Entonces, como la función tiene una asíntota horizontal, se está haciendo cada vez más plana. ¿Y eso qué implica en la derivada? Que la derivada se hace cada vez más cercana a 0, porque la función se está haciendo cada vez más plana. La derivada de la tangente inversa en x igual a 0 es la pendiente de la recta tangente ahí, que vale aproximadamente 1. No, vale 1, exactamente. En x igual a 0, la recta tangente es a un ángulo de pi cuartos, ¿sí? Y la derivada vale 1. Para x negativos, para x muy negativos, la derivada es casi 0. Entonces miren, por ejemplo, que para una función como esta, la derivada siempre es positiva. La derivada acá es casi 0, aquí la derivada sube a ser 1 y después vuelve a ser casi 0, pero siempre es positiva, ¿sí? Porque la
recta tangente siempre es una función creciente. ¿Listo? Entonces, por ahora las derivadas a partir de fórmulas entonces se calculan simplemente usando la definición, resolviendo el límite. ¿Listo? Más adelante vamos a ver que usando las propiedades de la derivada podemos básicamente calcularle la derivada a cualquier fórmula sin usar límites, y de hecho es muy fácil. Ok. ¿Cómo se hace a partir de gráficas? A partir de gráficas, lo único que uno puede hacer es medir pendientes, ¿cierto? Yo tengo una función ahí me enteré, yo tengo aquí la función y quiero estimar la derivada. Entonces, a partir de una gráfica lo que usted puede hacer es estimar la derivada. ¿Cómo la estima? Simplemente usando el hecho de que la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces usted coja su punto de interés, digamos x igual a menos 2, ¿sí? En x igual a menos 2 saco la recta tangente y yo le estimo la pendiente a esa recta tangente. ¿Cuál es la pendiente de esa recta tangente? Mira, aquí se ve, cuando x aumenta 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, y sube 2. Entonces la pendiente de esa recta tangente es más o menos 2/5, ¿cierto? 2/5, o sea, en menos 2 vale 2/5, o sea, por acá. ¿Sí o qué? Para una x más allá, en x igual a menos 1, la pendiente de la recta tangente, ¿cuánto es? Más o menos 1, ¿cierto? Porque en 2 cuadritos sube 2 cuadritos. En x igual a menos 1, la pendiente de la recta tangente, la derivada debe valer 1, más o menos. ¿Sí? En x igual a 0, la pendiente es mayor, la derivada va a ser mayor. ¿Cuánto es la pendiente de esa recta ahí? Digamos, mira aquí, cuando x avanza a 2, y sube 1, 2, 3, 4. O sea, la pendiente es 2. Entonces en x igual a 0, la pendiente debe ser más o menos 2. Ahora miren algo interesante. Esta función es impar, ¿sí o qué? ¿Ustedes qué creen que le va a pasar a la derivada? Mire que la derivada, mire que por ejemplo, en x igual a menos 1, por simetría, la derivada va a ser la misma que en x igual a 1. ¿Cierto que sí? Entonces esta función es impar, lo que podemos esperar es que la derivada sea par. Entonces esto debe valer más o menos esto, este debe valer más o menos esto, ¿sí o qué? De hecho, si uno calcula la derivada, es esa, más o menos. Más adelante vamos a ver por qué la derivada de una función par es impar y la derivada de una función impar es par. Vamos a otra función. Consideremos esta función, ¿sí? Entonces, y vamos a estimar la derivada. Para x, empecemos por este lado. Para x igual a 3, la derivada es negativa, porque la pendiente de la recta tangente es negativa, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada ahí? Vale más o menos, aquí se ve muy bien. ¿Cuánto? Más o menos menos un tercio, ¿cierto? Menos un tercio. Entonces debe estar por acá. ¿Sí o qué? Para x igual a 2, la derivada es más negativa. ¿Cuánto vale? Ahí se ve muy bien, menos 1, ¿cierto? Para x igual a 1, la derivada es mucho más negativa. ¿Cuánto vale? Más o menos. Cuando x aumenta a 2, y baja 4. O sea, vale menos 2, ¿cierto? Y cuando x vale 0, ¿cuánto es la derivada? La derivada es 0, porque la recta pendiente es tangente, la recta tangente es horizontal. Esta función es par. Entonces mire que cuando yo tengo una función par, por ejemplo, la derivada acá es negativa. La derivada en su punto espejo es esta. La derivada ahí va a ser positiva. Entonces la derivada va a ser
impar. La derivada va a ser una función impar y por eso deberá ser como esto, deberá ser algo como esto, ¿cierto? Bueno, entonces, moraleja, a partir de una gráfica, lo único que uno puede hacer es estimar la derivada midiendo midiendo las pendientes de la recta tangente. Pero si hay algo muy importante que aprendimos de ahí y lo quiero resumir, y es lo siguiente. Y es que la derivada me da información sobre el crecimiento de f. Lo que aprendimos ahí es que el signo de la derivada, el signo de f', me da información sobre el crecimiento de f. ¿Listo? Miren lo siguiente. Supongamos que f' de x es positiva. Si f' de x es positiva, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el límite, cuando digamos y tiende a x, de f de y menos f de x sobre y menos x es estrictamente positivo, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Eso implica, para que un límite sea positivo, estrictamente positivo, quiere decir que los valores de la función a la que yo le estoy sacando el límite son positivos para y cercanos a x, ¿sí? Por tanto, f de y menos f de x sobre y menos x será estrictamente positivo para y cercanos a x. O sea, es decir, en un intervalo alrededor de x. Ese intervalo puede ser pequeño o grande, pero con seguridad va a existir un intervalo alrededor de x en el cual este cociente es positivo, ¿sí? ¿Y qué significa que un cociente sea positivo? Significa que el denominador y el numerador tienen el mismo signo, ¿cierto? Por tanto, lo que necesariamente está pasando ahí es que, entonces, si y menos x es positivo, el de arriba también tendrá que ser positivo. F de y menos f de x también tendrá que ser positivo, ¿cierto? Si y menos x es positivo y y aproximadamente igual a x, tendremos que f de y menos f de x será positivo. Es decir, si y es mayor que x, aproximadamente igual a x, entonces f de y será mayor que f de x. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Significa algo muy simple. Significa lo siguiente, que por aquí está x, aquí está f de x. Lo que eso quiere decir es que existe un intervalo alrededor de x, tal es que si yo cojo y a la derecha de x, f de y va a ser mayor que f de x. Y si cojo y a la izquierda de x, esto va a ser negativo. Y si esto es negativo, esto es negativo. Y f de x entonces va a ser mayor que f de y. Entonces si yo cojo y a la izquierda de x por acá, f de y va a ser menor que f de x. Es decir, la función pasa por ahí creciendo. Decimos que f es creciente en x. Simétricamente, si la derivada es negativa, f va a ser decreciente en x. Listo, entonces vamos a escribir eso. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Si f' de x es positiva, puedo decir que f es creciente en x. Es decir, pasa por ese punto yendo hacia arriba. Y si f' de x es negativa, puedo decir que f es decreciente en x. Gráficamente, lo que quiere decir eso otra vez es: aquí tengo x, aquí tengo f de x. En un caso, la función pasa por x hacia arriba. La pendiente de la recta tangente es positiva. En este caso, f' de x es estrictamente positiva. En el otro caso, aquí está x, aquí está f de x.
la función pasa por ahí decreciendo, porque la pendiente de la recta tangente es negativa. F' de x es negativa. ¿Sí? Entonces, creciente y decreciente. Ahora, ¿qué pasa si la derivada es exactamente igual a 0? Si f' de x es exactamente igual a 0, pues con seguridad la pendiente de la recta tangente es 0 y por tanto la recta tangente en ese punto es horizontal, ¿cierto? Entonces la recta tangente AF en el punto x f de x es horizontal. Y varias cosas pueden pasar ahí. Por ejemplo, puede pasar esto. Puede pasar que la función sea así. Primero, lo más básico que puede pasar es que la función sea constante, ¿cierto? Puede pasar simplemente que la función en x sea constante, sea una línea recta. ¿Sí? Ahí la derivada va a ser 0. Puede pasar que yo tenga un mínimo y la función sea así. En este x la derivada va a ser 0, porque la pendiente, la recta tangente es horizontal. Acá también la recta tangente es horizontal y coincide con la función alrededor de x. Puede también pasar que yo tengo un máximo. ¿Sí? Aquí está x. En ese caso, la recta tangente es horizontal. Pero también puede pasar que yo no tenga ninguna de esas tres cosas y lo que tenga es lo que llamo un punto de silla. Un punto de silla es, por ejemplo, algo así. Yo tengo la función, viene y hace esto. Donde la función no es constante, tampoco hay un máximo ni tampoco hay un mínimo. Simplemente la recta tangente ahí es horizontal. ¿Listo? Estas son gráficas de f. Eso es f que sería constante, aquí f tiene un mínimo, aquí f tiene un máximo y aquí f tiene un punto de silla. ¿Cómo serán las correspondientes gráficas de f' en esos casos? Si yo graficara f', si yo graficara más o menos el comportamiento de f' en cada uno de esos casos, debe ser algo como esto. Por aquí está x, por aquí está x, por aquí está x y por aquí está x. Entonces en este caso simplemente la derivada es 0 un rato. La derivada es constante igual a 0 porque la función ahí era constante, entonces la derivada va a ser igual a 0, o por acá ser algo positivo, por aquí ser algo positivo. Pero hay un intervalo donde la función es constante y en ese intervalo la derivada va a ser igual a 0. En este caso, la función tiene un mínimo, es decir, la función pasa de ser decreciente a creciente. Por eso su derivada pasa de ser negativa a positiva. Entonces necesariamente acá la derivada cruza el eje así. Pasa de ser negativa a positiva, lo que corresponde con la función pasando de ser decreciente a creciente. ¿Sí? En este caso hay un máximo. La función que está haciendo, la función pasa de ser creciente a decreciente. Pero digamos ahí en la segunda pendiente, ahí no quedaría como si la pendiente fuera constante en toda la gráfica. Acá. Sí, pues el aumento en x parece que siempre fuera el mismo. La pendiente, no, la pendiente
La pendiente está siendo aquí negativa, después positiva. Aquí es negativa y aquí es positiva. La pendiente no es constante. Está creciendo. Usted está hablando de la pendiente de esta. Ok, no, la pendiente de esta es otra cosa. Yo estoy diciendo que esta es la pendiente de esta. Y la pendiente de esta puede ser, la pendiente de esta puede ser perfectamente una línea recta. ¿Listo? De hecho, vamos a ver que si esto es una parábola que parece una parábola, la pendiente es una línea recta. ¿Listo? En este caso, entonces la gráfica pasa de ser de creciente a decreciente. Entonces la derivada pasa de ser positiva a negativa y la derivada está haciendo algo como esto. Y en el último caso, la derivada siempre es positiva. Simplemente que en x la derivada vale 0. Entonces la derivada es algo como esto. Y aquí pasa por 0. El dominio de f' siempre es igual al dominio de f. No. Pero la variable independiente de f' sí es la variable independiente de f. Sí. El dominio de f' puede ser más pequeño que el de f. Ahorita vamos a ver eso. Pero sí, f y f' son dos funciones con la misma variable independiente. ¿Listo? Yo a cada x me puedo preguntar ¿cuánto es f? ¿Cuánto es f'? Etcétera. ¿Listo? La variable independiente es la misma. ¿Quién? F viene bajando acá. F viene bajando. Entonces la derivada es negativa. Pero no importa si va bajando o va subiendo, solo tiene que estar en el... No, de hecho yo sé que es decreciente. ¿Por qué? La derivada va a ser, la derivada es creciente. ¿Por qué? Aquí la derivada es muy negativa. Aquí es menos negativa. Y aquí es 0. Entonces necesariamente está haciendo algo como esto. ¿Sí o qué? A este lado empieza en 0, después es un poquito más positiva, más positiva, es decir, está haciendo esto. Miren estas gráficas. La pregunta es: ¿quién es la derivada de quién? ¿Sí? ¿Cuál de esas tres gráficas es la derivada de cuál otra? ¿Esto? Entonces la pregunta es esta. La pregunta es ¿quién es la derivada de quién? ¿Listo? Entonces algo que uno puede empezar a hacer es algo básico, es cogamos una función, miremos esta función y busquemos si ahí está la derivada. ¿Listo? Entonces vamos a buscar cuántos puntos y dónde esta función tiene la tangente horizontal. ¿Listo? Entonces esta función tiene un punto, 2 puntos, 3 puntos donde la tangente es horizontal. En esos 3 puntos su derivada debe ser igual a 0. ¿Cierto? Acá tengo una función donde en este punto la función vale 0, en este punto la función vale 0, en este punto la función vale 0. Entonces es una buena candidata. Vamos a ver si cumple más cosas. Por ejemplo, muy bien, esta es par, esta es impar. Muy bien. Además, la función acá, en todo este intervalo, la función es decreciente. ¿Sí? La derivada es negativa. ¿Sí? Luego, por un ratico, la función es creciente. La derivada es positiva, corresponde a este chulito.
¿Sí? Al otro lado, la función esta se repite. Esta función se repite y esta función se repite, pero con el signo contrario. Acá la función es decreciente, por eso su derivada va a ser negativa. ¿Sí? Acá la tangente es horizontal, la derivada es 0, la función pasa a ser creciente y por eso la derivada pasa a ser positiva. No solamente eso. Por acá la función parece que se estuviera aplanando. ¿Sí? Eso se ve acá. La derivada está tendiendo a 0. ¿Sí? Entonces, si esta es f, esta será f'. ¿Sí o no? Ahora consideremos esta función ahora como si esto fuera una función g. Esa función, ¿cuántos puntos tiene donde la recta tangente es horizontal? Tiene 1, 2, 3, 4. Su derivada debe tener 4 raíces. ¿La de arriba tiene 4 raíces? Sí. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Esta función es impar. Esta función es impar. Esta función es par. Acá la derivada es decreciente. Perdón, la función es decreciente, que se corresponde a este intervalo donde su derivada es negativa, hasta que llega acá donde la derivada es 0. A partir de ahí la función es creciente por un rato, que corresponde a este intervalo donde la derivada es positiva, hasta que la derivada vuelve a ser igual a 0. Luego la función es decreciente y pasa por x igual a 0, que corresponde con este pedazo donde la derivada es negativa hasta el lado de allá, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, si esta de g, esta vale g'.